Hola, ¿qué tal? En este video vamos a conversar sobre inversión en Estados Unidos. Hace un tiempo atrás hice un video en el cual compré distintos instrumentos, distintos ETF, siguiendo una lógica relativamente similar a lo que es el portafolio All Seasons de Ray Dalio, donde hay distintas categorías de activos que cumplan distintos efectos en base a los ciclos económicos. Eso también se ha explicado en algunos directos por ahí. Pero, ¿qué cosa era ese portafolio y qué cosas muy importantes de ajuste voy a hacer ahora? Primero hay una inversión en el Russell 2000, en el SP 500 de acumulación, en el Nasdaq de acumulación, en el sector de energía. También hay una participación en India, que es un país muy interesante como país emergente, un mercado que puede tener una interesante capacidad de crecimiento en el futuro. Bonos del tesoro de largo plazo, más de 20 años. Oro para proteger los portafolios, bonos del tesoro de corto plazo y sector energía. Y la verdad es que al mirar este es un portafolio balanceado de construcción de largo plazo. El problema fue mío. El problema fue que yo cada cierto tiempo actualizo mi balance personal. Y cuando estoy actualizando mi balance personal e incorporo estos activos que había comprado, empiezo a mirar el listado completo, que todo está orientado a dividendos, y empecé a tener instrumentos de acumulación. Y eso me empezó a generar, cuando estaba mirando ese Excel, un cortocircuito. Quienes conocen mi portafolio saben que está 100% orientado a la generación de dividendos. Entonces dije, bueno, esto es raro, tener cosas de acumulación cuando mi estrategia genérica y en estos tipos de cosas voy a ir invirtiendo de manera permanente, que voy a ir invirtiendo de manera permanente para ir explicando en YouTube de largo plazo cosas de acumulación. La verdad es que lo prefiero explicar a nivel teórico, pero a nivel práctico quiero seguir explicando el tema de dividendos, porque miraba mi Excel con mi portafolio y mi balance personal y sentía que las cosas de acumulación eran como mermelada en la pizza, manjar en la empanada, era una cosa extremadamente rara. Entonces dije, bueno, esto lo voy a modificar y voy a rotar este portafolio que de paso da menos 4%, lo cual es absolutamente normal que ocurra en el corto plazo. Dije, voy a rotar esto a la generación de dividendos y voy a cambiar estas cosas por ETFs que entreguen dividendos, que son los que me gustan, etcétera. Entonces, para eso y dicho eso, vamos a editar este plan. De hecho, el plan anterior se llamaba Jubilar a lo Bestia, le cambiamos el nombre, Vivir de los Dividendos, estos van a ser dividendos crecientes. Y aquí lo que vamos a hacer en este portafolio es ir agregando algunos ETFs, ¿vale? Así que vamos a añadir nuevos ETFs al plan y vamos a filtrar por dividendos. ¿Y qué es lo que está acá? Primero, el Degro. Este yo he conversado un montón de veces, lo he mencionado un montón, es uno de los ETFs que más me gusta de Estados Unidos. Tiene una baja rentabilidad por dividendo inicial, pero son dividendos crecientes. Entonces, si lo vamos a ver la composición. Más que las principales empresas que hoy día lo componen, Exxon, Chevron, Apple, Microsoft, lo que a mí me importa mucho es revisar cuáles son los sectores, los principales sectores. Entonces, el sector financiero, 19% aproximadamente. El sector financiero es un buen sector en términos de dividendos, es relativamente estable. Tecnológicas no son muy buenas desde el punto de vista de la rentabilidad por dividendo, pero tienen alto crecimiento. Aquí podemos ver seguramente Microsoft, Apple, que van a estar acá. Farmacéutica, la farmacéutica en general han sido buenas pagadoras de dividendos, más allá de problemas puntuales que puedan tener algunas. En el largo plazo son buenas pagadoras de dividendos y sector industrial. ¿Ya? Entonces, estos son los principales sectores. El resto es 35%, 36%, o sea, el 64% está metido en estos cuatro sectores, lo cual me parece bien, y la principal posición tiene un 3,13%. Por lo tanto, este es un instrumento que está absolutamente diversificado en ese sentido. El PER, que es básicamente la relación que hay entre el precio del instrumento y la utilidad que tiene por, por cuota en el fondo por acción, es de 20,42 en línea con las cosas que son de crecimiento. Por lo tanto, es razonable pagar un PER más alto acá. Esto va a implicar necesariamente que la rentabilidad por dividendo de este instrumento no sea muy alta, pero que sean dividendos crecientes. Eso es lo que buscamos acá en el DEGRO. Entonces, este sí o sí, bueno, veamos otra información relevante que pueda tener el DEGRO. Em, el ratio de costos 0,08, eso es súper importante. Ojalá los ETFs en Estados Unidos, yo pagaría máximo 0,35 máximo en Estados Unidos, dado que hay instrumentos que son muy baratos. Entonces, este lo vamos a incorporar sí o sí, de grito. Después, el HDB que está acá. También he hablado harto en el canal de este. Vamos a la composición. Bueno, tenemos que ver siempre que sean de distribución. ¿Ya? Vamos a la composición.
La composición de esto es ExxonMobil, 8%, este ya está un poco más concentrado, pero tiene Exxon, Chevron, dos petroleras, las principales posiciones, Verizon, Johnson Johnson y otro. ¿Cuáles son los principales sectores? Que esto creo que es más relevante que la acción individual. Energía, que es petróleo 25%, consumo defensivo, muy bueno desde el punto de vista de los dividendos, 19%, farmacéutica 16%, buena dividendera, y energética, que esto es energía no petróleo. Y el resto del portafolio, 30%. O sea, es un instrumento que está menos diversificado que el anterior, pero está más concentrado a dividendos un poco más altos. Este tiene una rentabilidad por dividendo de entrada del orden del 3,5%, una cosa por el estilo. Pero también crece menos los dividendos que el Degro, pero tienen la potencialidad de ir creciendo. Entonces, este también es un instrumento interesante, costos 0,08 al año, cual me parece bien, por lo tanto también lo vamos a agregar. Estos dos yo ya los tenía eh, y voy seguramente en este plan a seguir comprando. Después, Asia-Pacífico, menos 15% de rentabilidad en 5 años. Fíjense que el Degro 106 y este otro 58% de rentabilidad en 5 años. Estas rentabilidades pasadas no implican rentabilidad futura, obviamente. ¿Vale? La rentabilidad que haya pasado hacia atrás no implica la rentabilidad hacia adelante. Dividendos en Europa. Mm. Europa por lo general, a mí en lo personal no me gusta mucho Europa en términos de dividendos, si bien hay muy cosas muy buenas. Recalcaría Reino Unido, pero Europa tiene muchos problemas con el euro. O quiero creer que no quiero estar tan dispuesto a estar en Europa, ¿vale? Global Aristocrats. Los aristócratas son empresas que llevan más de 25 años subiendo los dividendos ininterrumpidamente a los accionistas, pero tiene una estrella en clasificación de Morningstar, entonces no lo voy a mirar mucho. Después tenemos el SPDR, que son los aristócratas de Estados Unidos. Vamos a ver la información. La composición que tiene este instrumento, 3M, Realty Income, que es 2,29% de la primera posición. Los pesos por sectores, industriales 20, consumo defensivo 17, energética 17, servicio financiero 10. O sea, esto es bien defensivo, es bien dividendero esto. Pero veamos acá 0,35 costo, creo que está en el límite. O sea, después tenemos acá y acá Vanguard, el mundo entero, retorno por dividendos. Vamos al análisis fundamental. 0,29, este está creo que un poco mejor. Es el PER 14,24 y la relación bolsa-libro 1,75. O sea, esto está muy en línea con empresas que son estables, son sólidas. Esto debiese tener quizá una mejor rentabilidad por dividendo. ¿Cuál es la composición? JP Morgan, menos del 2%, principal empresa. O sea, acá hay una diversificación tremenda. Y tenemos servicios financieros 26%, consumo defensivo 10%, industriales 10%, farmacéuticas 9%. El resto de sectores representa 43%. O sea, acá tenemos altísima diversificación. Este también lo vamos a agregar a este portafolio dividendero de largo plazo. Y veremos si aquí hay alguno que me pueda estar faltando. Y aquí está este otro, que es el DIB larga, el Core Dividend, este es bien interesante. Este básicamente lo que hace es buscar instrumentos que repartan dividendos en Estados Unidos, pero que además tengan programas de recompra de acciones. Entonces vamos a ver la composición. Broadcom System, Texas, Qualcomm y otros. Sectores tecnológicas, estos tienen mucha recompra. Servicios financieros, industriales, farmacéuticas. Esto probablemente no va a tener tanta rentabilidad por dividendo. Es de distribución. La distribución de esto me imagino que es trimestral. Vamos a conocer este desde la página del instrumento. Aquí está, como decía, el objetivo de este instrumento es replicar básicamente inversiones en un índice de Estados Unidos de acciones con historial de pago de dividendo y recompra de acciones. Eso es lo que hace este instrumento. La rentabilidad que ha tenido este instrumento, rentabilidad media anual, desde que nació prácticamente 12% rentabilidad media al año. Si lo vemos por año calendario, el 2019 rentó 32%, el 2020 10, 2021 31, 2022 menos 10, 2023 13%. Y hasta la fecha, en el año 2024, va 6,27% arriba. Entonces, es un instrumento interesante también que vamos a incorporar acá. Vamos a ver el tema de la distribución. Esto, como todos los ETF norteamericanos, son pagos trimestrales. Acá hay 4 meses, de hecho pagan marzo, junio,
pagaron al principio de octubre, que en realidad es septiembre y diciembre, ¿vale? Fecha de corte fue el 26 de septiembre, pago 2 de octubre. Pero esos son los meses, los dividendos los ETF en Estados Unidos suelen pagar dividendos de manera trimestral. Entonces, vamos a incorporar este también a este portafolio, que es un mix al final donde va a estar muy expuesto a Estados Unidos. Vamos a agregarlo inmediatamente. Es bien interesante. Y vamos a buscar si hay algo más que ir agregando acá. Yo creo que me voy a quedar con estos tres instrumentos y ahora voy a hacer la ponderación. Ahora, acuérdense que Estados Unidos no es un mercado que tenga altísima rentabilidad por dividendo, sino aquí lo que estamos buscando principalmente es que los dividendos sean crecientes. Entonces, tenemos 120% de asignación. Entonces, tenemos que reducir alguno de los ETFs anteriores. El Russell creo que se va para afuera, el Russell. El SP 500 también lo vamos a sacar. El Nasdaq también lo vamos a sacar porque vamos a tener crecimiento ahí. De hecho, vamos a sacar todo, nos vamos a quedar con los dividendos solamente. Bien, me voy a quedar con esta distribución, la distribución heurística de estos 4 ETFs. Vamos a guardar y vamos a vender algunos ETFs y vamos a comprar los otros. Para ir terminando, ¿cuál es la estrategia base? Y pongo de fondo la tortuga porque esta es la estrategia de la tortuga. Súper segura en el largo plazo, pero va partiendo lento. Pero la tortuga le gana a la liebre. ¿Cuál es la estrategia? Simplemente invertir de manera periódica. Todos los meses o todas las semanas yo voy a intentar comprar todas las semanas este instrumento, esta configuración, pero vamos de manera permanente haciéndolo. Los dividendos cuando lleguen, que van a llegar de manera trimestral, hay que reinvertirlos. O sea, cuando tengamos esta nueva compra en la cual ya están los dividendos en la cuenta, bueno, esos dividendos se van a incorporar también al portafolio. Puede ser en este mismo portafolio, como también puede ser en otros activos. Uno no necesariamente los dividendos que a ti te estén llegando los tienes que invertir exactamente en el emisor de ese dividendo. Puedes tener dividendos de una empresa en particular o de un ETF en particular y reinvertirlo en otra cosa, nada que ver, en renta fija, de lo mismo, ¿vale? Pero la lógica es que el portafolio en su conjunto vaya creciendo porque ahí es donde vamos aplicando este interés compuesto, ¿vale? También estos instrumentos, particularmente los ETFs, están diseñados para el largo plazo. O sea, tradear el ETF de corto plazo no suele ser una muy buena idea, porque como son instrumentos que están ultra diversificados, se mueven más que nada por el crecimiento de los países, ciclo económico, por cosas por el estilo, más que noticias puntuales. Entonces, por lo general, estos son instrumentos que en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, de hecho, el corto plazo da lo mismo, pero el largo plazo es donde teóricamente se minimiza muchísimo el riesgo. Aquí lo que estamos apostando es que un conjunto ultra diversificado de empresas tenga crecimiento en el tiempo y no solamente las empresas tengan crecimiento, sino que nuestro capital a través de la inversión de los dividendos. Y eso creo que en el largo plazo el riesgo se minimiza bastante. Esto claramente no es una estrategia para las personas que buscan retornos rápidos, para eso hay otro tipo de cosas de corto plazo que yo no las sé hacer, pero hay otro tipo de instrumentos y de instancias para trabajar en esa línea. Por otra parte, por último, para terminar, no lo puse acá, pero cuando uno parte con algún broker, pueden ocurrir varias cosas, o que te cobre una comisión de transacción o que te cobre un spread. Si te cobra spread, lo normal es que uno parta siempre con el portafolio ligeramente negativo por este spread, pero eso se corrige con el tiempo en la medida en que los instrumentos van subiendo, ¿vale? Entonces, piensa en esto, piensa en que los instrumentos que tú decías, independiente cuáles sean los instrumentos que tú decías, si son ETFs, piénsalos en el largo plazo. Y nada, pues espero que te haya servido. Vamos a ir actualizando cada cierto tiempo cómo va este portafolio, algunos ajustes que vayamos haciendo en términos porcentuales y vamos a ir viendo también cómo la reinversión va generando un efecto, ¿vale? Un abrazo, que esté muy bien. Chau, chau.